está yéndosenos de les manes el tema de los podcasts. ¿Sabéis lo que son los podcasts, no? Esto que faen 4 collacios aburridos que non tienen un res que facer los fines de semana y porque todo el mundo acaba sintiendo las conversaciones absurdas que tienen entre ellos. Como un botellón, pero sin alcohol. Bueno, como un botellón. Porque mira, tú puedes hacer un podcast en sin invitados, en sin colaboradores, incluso en sin micros. Pero un podcast en sin cerveza, no lo quiera Dios. Oye, desde que tan de moda el tema de los podcasts, subieron las acciones de Mau, de Estrella Galicia y de Alhambra. De Cruzcampo no, porque claro, estamos hablando de cerveza. Que, oye, yo entiéndolo y yo una cosa que los podcasts mola porque es útil para sentirlo, yo que sé, estás conduciendo, estás trabajando, haciéndole shares el yar. Yo mira, tengo un collacio que siempre que sale a correr no perdona el so podcast, ¿eh? Y escapó de la policía 7 vegáis gracias a Buenafuente. El problema es que la gente está enviciando. Así no hay collacios que te manden unos audios per WhatsApp de 20 minutos que yo los tengo mandados al surao de los ondas y acaben ganando el ondas a mayor podcast del año. Bueno, y la cantidad de tipos de podcast que hay ahora y para bloquear los raros que son todos. El otro día siento y oigo una paisana decir: hola, bien llegados a este nuevo capítulo del mío podcast. Digo, ¿qué pasa esta paisana? Porque me fascina, me quiere contar un secreto, está grabándolo en la biblioteca. No, y que lleva un ASMR. ¿Qué lleva un ASMR? Preguntaréis vos. Pues hay una cosa que tiene ruidos raros que entienden muy pocos y que de algunos dicen que es mejor con cascos. Quiere decir, y como Foro Asturias. Pero no queda nada más ahí. Ahora están de moda los tipos de podcast en los que tú te sientes culpable por no tener perres. Salte un rapaz de unos 20 años que diste: ser rico no es cuestión de tener perres. Digo, lingüísticamente ya vas mal, ¿sabes? O sea, ya no, creo que no es así. Yo es que levántome a las 4:30 de la madrugada para entamar a hacer perres mientras vosotros estáis durmiendo o tomando una cerveza, navarra del bar. Y esto dístelo mientras estás sentado en un sofá de puta madre haciendo un podcast con una cerveza en la mano. Bravo. No, y es que a mí nadie me regaló nada. Y nadie regaló nada. Tienes razón. A ver, el puestín que tiene la empresa de papá desde los 18 años, el máster en universidad privada, por supuesto, que pagó el que no llegué y pagara nada más la matrícula, llegué y pagó a los profesores también. Pero más allá de eso, lo de decir gilipolleces en un podcast, eso llena más cosa suya. Después está muy de moda también el tema de podcast sobre situaciones conspiranoicas que dicen: estos vídeos están grabados en una aldea donde unos seres que hieren devorados cobren vida para vengarse de la gente y entonces secuestren a una guaja pequeña y faen que tenga el síndrome de Estocolmo para que la venganza sea todavía peor. Digo, hostia, qué chungo, miro y están hablando de los fruitis, tío. Y es que llega un punto que los podcasts señardosos, que también están muy de moda, están poniéndose tan serios que yo muchas veces no sé si están hablando de Pokémon o de cuarto milenio. Vamos, que al final me parece que la gente que hace podcast son gente ayorriada de la cabeza, aburrido, que no tiene un res mejor que hacer que soltar chorraes ni internet. Y vuelve a hacer un podcast. Esto no lo ve nadie. Güey, con Santi Robles. Hola, ¿qué tal? También, por ejemplo, hey, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va esa gente? ¿Qué? Artistas, ¿Qué? titanes, cracks. Que ¿Cómo no- están las máquinas, lo primero de todo? Hostia, y una cosa que alentamos, o sea, no me hizo gracia, o sea, aislado no tiene gracia, acabó haciendo gracia por repetición, ese meme. Sí. Sí, O sea, pero bueno, llega así, David Bisbal. Hay uno que hizo especial gracia, que lle eso mismo, pero con un filtro para que la pilla como la de Mickey Mouse. ¿cómo? Sí, yo lo busques. David Bisbal, Mickey Mouse. O sea, que en Y plan, con la voz de Mickey Mouse. ¿cómo estáis, máquinas? ¡Ah! Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien. ¿Estáis bien? Pues venga, vamos a echar una fotillo. Voy a presentarte y esas cosas que faen. Claro. Bueno, lo pongo ahí abajo, o sea, tampoco, Santi Robles. Tampoco hay mucho más que contar. Está ahí. Buenas tardes. Hasta aquí. Y hasta aquí la entrevista. No. Bueno, Sí.
grabámoslo, por cierto, el día de la Mani, una Mani que yo Ujú. me parecía una cosa maravillosa vista en directo, en la que yo no me dormí para nada. En absoluto. Yo estaba ahí en primera fila. Eso nunca sucedió. En Shamas. Hay que preguntarte, ¿estás petándolo con el vídeo? Un vídeo que, bueno, cantar y tal está muy bien, pero qué bien editado está y qué bien grabado, la verdad. Las intentas yoca. Y- La manifestación no hacía más que pararme entrugándome dónde estabas y yo hacíame la misma entruga. Y yo, uy, Autara Marcos. uy, estos samanes son muy calentitos. Este examen non son Gabino Trampes. Será que non estoy en Nubieu? A ver, en la mía defensa tengo que decir que intenté que esto quedara más o menos profesional y encima no lo conseguí. O sea, No, pero no, a ver, que ya está, si tampoco. Además ya éramos en Tabondo, nada, llenamos la escandalera, llenamos la CAI, no se pudo hacer lo de los conciertos porque había llovido, entonces hubo que cancelar eso, pero bueno, por lo demás, todo bien. y preguntarte mucho por el perro salvable. Collacios, sobre todo collacios, porque, a ver, sacamos esto el miércoles y güey, estamos grabando esto a sábado. Entonces, a ver, hubo gente que lo vio, a la gente prestó y tal, pero bueno, tampoco oye que seamos los Rolling Stones. Enta. Venga. Que iba a decirte, y toda la idea de ya no de este cantar, de otros cantares que ya me chivaste que tienes y tal, o sea, porque tú pienses seguir, ¿no? A mí la gente está pidiéndome que siga. Eso oye, a ver, lo de hacer cancios y pasarlo a collacios por móvil, eso llevamos haciéndolo desde años. Entonces, la cosa es que lo último que grabara yo fue porque merqué una pedalera para poder grabar cosas en casa. Y entonces, a ti pasételo, porque yo era un canción asturiano, y a Víctor, el collacio que grabó la parte instrumental, pasélo porque díxome, enséñame cómo queda algo grabado con esa pedalera. Y tal, y entonces cuando yo lo pasé, él me dijo, no, pero esto podemos grabarlo en mi casa, bien, con instrumentos de verdad y tal. Y yo dije, bueno, entonces, y cuando te lo pasé a ti, dijiste, pero de esto hacemos videoclip. Y cuando me di cuenta, lo que entama como la típica chorrada que pasas a los collacios, pues acabó en el videoclip del año, quizá. El videoclip vamos, yo creo que ahora mismo están los de Al Plato Vendrás, que sacan todos los años el del Branu, diciendo tenemos que espabilar. Sí. Tan esmolecidos. Y estoy de acuerdo, tienes que espabilar. No pasa un rey, pero... Ya basta de memes de Pelayo y los moros. Ya basta. Por favor. Suficiente. Ya está Sí, bien. o sea, no, tío. Guay, pero ya está. Ya. Hay una dosis que ya cumplieron. Sí, quiero decir. A los 3 selmanes de existencia. Claro, aparte de que basta de islamofobia ya de una vegada, pero aparte de eso, ya está, ya sí. O sea, Pelayo, bien, ya está, fecha, check. Otra cosa. Bueno, al parte de los cantares tienes, bueno, tú faes cosas, pero tienes los monólogos, vas a bares, vas a open mics, eso cómo lo prepares, y cómo entames. Tienes los huevos. Como Sí. tienes también, sí, bueno, en parte también yo otra buena Los entruga. huevazos de seguir haciendo cosas. Sí, no, a ver, todo eso llegué porque yo me aburro con facilidad. Entonces, cualquier cosa que me digan, yo para allá que voy. O sea, no me uní a la guerra a los Balcanes porque pillóme de guaje, pero si no, no, eso no. No, pero eso sí, a ver, lo de los open mics y todo eso llegué porque a vegades entretécome haciendo monólogos y yo pues eso, también hice alguna cosilla de doblaje. No llegué, o sea, yo no soy actor de voz, eso es lo importante, pero pidí gente voluntaria para una película que iba en doblar en asturiano, que ya era Harry el Sucio, entonces nada, hice un par de frases, y nada, yo todo lo que vaya saliendo, todo lo que sea salir del trabajo y no ir al chigre y que sea cualquier otra cosa, a mí parece bien.
Entonces eso. Bueno, aparte tienes la radio y tuviste o tienes, no sé cómo está eso, Play Presta. No sé cómo está eso ya, porque pues. por lo que sea yo ya no... Claro, iba a decirte, a ver, si me llevabas tú, o sea, tampoco. De momento, no, o sea, nada, simplemente eso, que bueno, como está el caso así un poco parado, pero vamos, sí, yo torno con generación millennial. La sección de Play Presta de la vuestra generación tornará si queréis. Si Dios... Si Barbón quiere. es- Barbón. Perres. Por favor. más perres. Vale. Y el tema del humor, a mí... Xente, es contra la oficialidad que se fae para caltener el asturiano. ¿Cuántos hospitales? ¿Qué dices? Pero bueno, eso hay una... Bueno, en fin, que tampoco, pero... No, sigue, si aquí no hay censura. No un Play Presta, aquí puedes... Ya, no, hombre, pero que bueno, que me fae gracia, porque dicen, mira, falta pediatra en no sé qué pueblo de no sé dónde. Y entonces como, sí, eso es una mierda y eso hay que solucionarlo, pero no es que el dinero de ese médico se destine al asturiano. O sea, hay unos fondos para todo y o sea, no sé, parece un poco demencial, sinceramente. Los argumentos que usan las entes contra la oficialidad parecenme demenciales. Ya hay una cosa que como filólogo a ti también te pasará, que eso de que digan que no es un idioma, Sí. a ver, eso no es opinable. El asturiano ya un idioma. Está reconocido por la UNESCO. Lo que fa que sea un idioma ya algo lingüístico y técnico, no es opinable, no es ideología. Ideología ya que tú quieras que sea una lengua oficial. Eso sí. Pero el asturiano es un idioma, eso no es opinable, eso ya sí. O sea, ya como decir que el hígado no es un órgano. Tú dices, Sí. no, yo un tendón, no, yo un órgano. Que a ti no te preste, da igual, pero hay un órgano. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de la ballena. O sea, todo el mundo dice que, o sea, todo el mundo sabe a estas alturas que la ballena es un mamífero. Sí. Aunque hay algún pringao por ahí que dice, no, y que parece un pez. No, pero hay un biólogo que te dice, y un mamífero porque tiene estas características que faen que la ballena Un sea un hueso, mamífero. Eso Para y mamar. exactamente. Pues con el asturiano pasa igual. A ti a lo mejor desde fuera puede parecerte un dialecto que no hay una lengua, pero un filólogo, de ellos filólogos ya tienen estudiado que tienen de ellas características que faen que sea una lengua. Lo que dices tú. No es discutible. Sí. Ya, Ya está, de que eso. ¿Que quieres discutir si ya es oficial o no? Pues vale, eso sí es ideología y entonces tú puedes ser filólogo y por lo que sea, hombre, hay acuerdo de que dentro del mundo lingüístico de que les lingües hay que cuidarles y hay que... Entonces que la oficialidad que es algo positivo, pero que tú puedes ser filólogo y no querer que sea una lengua oficial, sí. Joder, también puede prestar una patada en huevos. Pero quiero decir que sí, eso ya sí es ideología, pero es decir, es que es una lengua inventada. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y qué lengua no lo Entonces- ye? Claro, no, pero además, porque eso de... No, ya que escuellen palabras como... Escuellen palabras que no son iguales en todas las zonas de asturfalantes, pero eso llámase... ahí, es que decir la palabra. Variedad lingüística. Estandarización. O, bueno, Sí, no, Sí. aparte, sí, que hay variedad lingüística, pero yo que tampoco ya que se fale el mismo castellano en toda España, y ya no te digo en todos los países castellano falantes. Entonces, eso se llama estandarización, existe en todos los idiomas, y como un registro formal que se fae para medios de comunicación, para libros de texto, ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que se enseña. Cuando tú quieres aprender como lengua extranjera un idioma, se le prende primero ese registro formal. Entonces, eso tiene que existir para todas las lenguas. Yo, el italiano, por ejemplo, ya parecido, ya está basado en el italiano de la Toscana, que ni siquiera ya el italiano de la capital. eso no lo sabía. El italiano que se fala en Roma no se parece al italiano que se enseña o que se siente en la televisión. Y es más o menos el de la Toscana, más o menos.
Y así con todos los idiomas. O sea, tampoco el francés que sientes en Bélgica y el mismo que sientes en el norte de Bélgica, de Francia, o en Aquitania. Pues así me contó. Y eso no quiere decir ni que el francés, el inglés o el castellano no existen. O sea, si la cuestión es que yo una lengua la gente fala y si no se destinen fondos públicos, las lenguas están en peligro. Y eso de que las lenguas no tienen derechos, yo mentira. Claro. Tienen derechos lo que tú quieres que los tengan. Ya sea de fácil. Los animales pueden tener derechos o no. Todas las personas no siempre tuvieron derecho. Entonces, claro. Mientras lo tienen. Si yo quiero que el asturiano los tenga, pues yo voy a votar por partidos políticos que reconozcan los derechos del asturiano. Y tan sencillo, pero bueno. Y da rabia que no. Que si siendo tan sencillo no me entre a la gente en la cabeza. O sea, que no vamos pelacay con una pistola. No vamos como en el videoclip con un bate a pegar a la gente que en un fala asturiano. Mira, esto también comentarlo. El cartelo de sarcasmo pusimoslo porque Marcos y yo estábamos pensando que igual hacía falta explicar que es sarcasmo. Que todo lo que estábamos diciendo y una exageración basada en los argumentos de la gente que está contra la oficialidad. Y punto. Pero pensamos que debe haber gente que lo tomara en serio, debe haber gente que, no sé, que no pillara la referencia en la naranja mecánica, porque va a haber gente que no la pille. Y todo así. Entonces, bueno, en fin, señores, señoras. Y ya falando, mira, como filólogos y como, si me dejas meterme en ese cuadro, como cómicos, hay una cosa que también falamos esta semana y que me parece muy interesante, que la importancia del humor nes lingües en general, ya el asturiano en particular, pero en general, mira, por no ir al asturiano, que no parece que estamos barriendo para casa, y por ir al inglés, que es lo que controlamos tú y yo más. Hasta que no llegó Chofer con los cuentos en Canterbury, el inglés falábenlo 4 paletos. Sí, bueno, si tú fales inglés da igual porque el idioma oficial, no, o sea, el francés, entonces los suizos son el francés, etc. Cosas así, desde el 1066. A lo que voy, que sí, claro, o sea, el humor hace falta. Otra cosa que pensemos que en asturiano solo se puede hacer humor. Por supuesto que no. Y que hay que hacer contenido, por ejemplo, para eso tiene mucho valor lo que fa Play Presta, porque no solo fa humor. Hay secciones sobre sport, hay secciones sobre música, debates, todo lo que baloncesto. Baloncesto, por ejemplo. Entonces, claro, eso lleva a hacer contenido en asturiano, pero claro que tienes que hacer humor, porque además eso es algo popular, y algo que se esparce muy fácil. Entonces, y como si dices a la gente que fala catalán, no, Polonia no, que lleva humor. Te diría, oye, para ti, bandicite, ¿sabes? O, claro, o yo qué sé, o doblar Dragon Ball al catalán o al gallego o al euskera, pues igual eso hizo más por catalán y por gallego y por euskera que muchas otras cosas. Hombre, y es que la gente mozo, treintañeros, 40, que falen anguaño galego y catalán, no lo falen porque llegaron a Yui o a Durán y no sé qué. Falenlo porque veían Ball de Drag o la tele galega y esas cosas. Que es lo que nos hace falta en Asturias. Sí, claro. Pero nada, pensamos que solo puedes hacer debate político, poesía, que todo eso está bien, si no pasa un revés, sí, claro que hay que hacer cuanto más contenido mejor, pero lo que no puedes hacer es contra un contenido asturiano porque hay humor. Porque entonces, claro, entonces estás limitando lo que se puede hacer y estás diciendo lo que se puede decir y lo que no se puede decir en una lengua. Y como si ahora eso, nos decimos, no, yo que a mí no me presta el hockey sobre patines, entonces no quiero que se haga contenido asturiano de hockey sobre patines.
pues díganme, cállate. Claro, no, además vas a facer refugo en la xente que é lo último que te interesa nunha lingua que está intentando normalizarse. Claro. O sea, no, esto non pode facerse, porque outra cosa é que me digas, mira, di que se fai humor na Mestau, e entós la imaxe que se dá é como de que si fales en asturiano, entón é que es un paleto, o es bruto, o estás alcoholizado todo el día. Sí, vale, hay que evitar dar esa imaxe. O sea, hay que evitar dar esa imaxe. Hay que facer máis cosas. Vale, pero bueno, non sei, sí. La verdad, yo para mí que lle tirar piedras es contra el tellado propio. Y non construye, pero bueno. A ver, llega en el caso nuestro, y verdad que nosotros, concretamente en Play Presta, y yo ya por nuestra cuenta en otras cosas, cuando hacemos comedia intentamos dir yoñe de esa imagen rural, Asturias rural, que existe, obviamente, sí, Asturias claro. Es un sitio rural, eso no podemos refugarlo. Sí, claro. Pero también es verdad que de cada 30 asturianos, igual 2 saben catar una vaca. Anguaño. Sí, claro. Sí, pero eso, o sea, tienes que hacer lo que sea, o sea, un doblaje de una película de ciencia ficción asturiano o eso, falar, que no se puede, tampoco pues olvídate de que hay pueblo. Otra cosa es que no todo lo que sea pueblo sea comedia. O sea, es decir, también puedes falar de cómo oye la vida en el campo sin necesidad de tomarte la risa, por supuesto. Pero sí, claro, Asturias tiene rural, Asturias tiene cultura en las ciudades y en el campo. Entonces sí, no sé, yo eso de pensar que por el hecho de que de algo sea humor ya no tiene valor, toca un poco los huevos, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, vendría bien, no sé si lo que voy a decir yo es una burrada, pero la serie aquella de Doctor Mateo sí que reflejaba bien, dentro de la ficción de que necesites conflicto y tal, pero Doctor Mateo sí que no tenía esa imagen rural de paisano con boina, que sí, había algún personaje que era paisano con boina, pero yo y bien a la ciudad. Claro, y la verdad. Y luego había ese choque, y una pena que Naide consiga hacer asturiano, ese choque entre lo rural y la ciudad que en Asturias tenemos cada día, y que puede dar juego para un argumento. Mira, de una serie. Yo estaba hablando el otro día, estaba hablando con collacios que viven en Madrid, entonces yo os decía que no es tan difícil, aunque yo viva más o menos cerca de lo que se entiende como una ciudad y una villa y lo que quieras, pero 80.000 habitantes, bueno, un núcleo urbano más o menos, que yo sé lo que lle salir por Avilés y de la que torno para casa a topar un sabalí, ¿sabes? Sí. Ese contraste, claro. Y pasóme también de Yes Vegaes el año pasado, de la que iba para Ubieu, tenía que ir para una zona que está cerca de Ubieu, el rodio de Ubieu, pero que no lle el casco urbano, y de la que subía un poco por la montaña, 2-3 sabalíes a tope en octubre, en noviembre y tal. Lo que quiero decir es que lo rural no está tan yonche del urbano, o sea, que no es que sean isles, o sea, es lo hallado. Entonces, yo una pena, porque este contraste yo creo que en algunas ciudades grandes como pues eso, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, yo creo que no es tan evidente, no es tan fácil a topar un chavalí. Hombre, a no ser que sea como la zona esa de Madrid que lle paso para el ganado. Moncloa. La Real. Ah. Sí, también. No, pero eso, estaba pensando en la Cañada Real. Pero eso que al fin y al cabo tienes que pensar que Yasina, que tú lo que tienes es la suerte de tener ese contraste y ese rural cerca. Todavía hay mucho que cuidar, teniéndolo como lo tenemos. Sí.
Sí. Aquí Sí, puedes claro. hablar más de Barbón si quieres, porque yo creo que Barbón, bueno. sinceramente, igual non podes facer máis, non lo sé, pero creo que fala máis de lo que fai o de lo que deixen facer, que non lo sé. Puede ser. Sí. O sea, ya, a ver, hay que ponerle en valor, porque comparado con lo que tuvimos hasta ahora, Sí. o sea, Sí, a ver, claro, esto ya es lo que cada uno piense, pero bueno, falla aparición, sabes, non lle como, yo que sé, y por non decir nomes, pero xente que non se vio, sí, que a ver. non se vio el pelo. Como... Yo sí te digo nombres. Hubo xente que Javier Tobianguaño non sabe quién é Javier Fernández. Ya, bueno, sí, claro, no, claro. Sí, para hablando de Javier Fernández. O Cascos, que duró 6 meses. O cosas así, hay que poner en valor lo que falla, y además, pues, el falo de la oficialidad. No sé, yo ahí sí que lo veo más comprometido. De verdad que para el tema del campo, pues, hay de ella gente que piensa que se puede hacer más. Entonces, y a ver, viendo los problemas que tenemos con incendios en una zona que non lle seca, sí, sin ser yo nada de eso, porque yo no soy guarda forestal ni nada parecido, pero que dices, hombre, a ver, que esto pase en Castilla y un poco más fácil, pero bueno. Entonces sí que estoy de acuerdo en que había que haber un poco más de consenso entre la gente que lleva en el campo toda la vida y que sabe cómo funciona y el gobierno. Que por cierto, que falabes antes de lo de los medios, a ver si va a pensar la xente que esto lle contrarrestar, que estamos pidiendo más ayuda y lo del asturiano y tal. Nunca me presto a falar de perros en público, pero voy a decirlo, total, Yeah. lo pongo aquí arriba, esto no lo ve nadie, o sea, Yeah. bueno, si no quieres responder, no respondas, pero respondo yo No. mi parte. ¿Cuánto te daben? Bueno, dábemos, porque estaba yo todavía. Por vídeo en Play Presta. Para que la gente se dé cuenta de una puta vez les perres del bable y lo que ganábamos en Play claro. Presta. Por vídeo. Yo recuerdo que eran 70. Vaya, paróse. Y es que paróse en el momento en que vas a decir la cifra. Vale, creo que eran 70 por toda la temporada, puede ser. 70 por toda la temporada. cosa Y una temporada serían 7 capítulos, claro. Claro, O sea, 10 por... por ahí yo creo. Sí, no, yo de colaborador yeren cuando antes de trabajar, que por cierto trabajando no hacía Play Presta, hacía muchas otras cosas por las que me ganaba el sueldo, pero cuando yo era colaborador yeren 10 euros por vídeo con Bertuco Sí, claro. y toda la pesca, o sea que... No, pero que además hay una cosa que sí que me jode. Y a ver, que haya una sella oficial, que se enseñe, que se use los medios de comunicación, que tenga una protección oficial. Y eso cuesta perres. O sea, no es cuestión de decir damos perres que falamos asturiano, sino que claro, si tú pones un profesor de asturiano, es la persona que va a cobrar por su trabajo. Entonces, Así te como. y así me todo. Claro, si tú quieres que haya gente tornando de estos al asturiano, eso también es un trabajo, eso también cuesta perres. Entonces, no lle que sea una especie de pozo en sin fondo de perres, lle que claro, el sofitu oficial lle ese. Lle garantizar, o sea, para garantizar que el asturiano tiene viabilidad, y cómo se fae, pero así no con todo. O sea, yo como, por ejemplo, cuando ponían, cuando la gente se queja del feminismo, ¿no? Es que, y esto lo voy a decir en castellano porque esto siéndolo siempre en castellano, es que las feministas solo quieren dinero. No, pero claro, o sea, tomar conciencia de la representación de la mujer en las instituciones públicas, en las empresas, todo eso, y un trabajo que cuesta perres. O sea, no, en jamás entenderé esto de que a la gente le cueste, porque claro, cuando hay lógicamente, que ha llegado un médico, que haya personal sanitario, todo el mundo entiende que eso tiene que costar perres. ¿No? Pues esto es lo mismo. Sí, son especialistas en un campo, en este caso en el feminismo, y
Joder, Sí. y que lo que me fai gracia y que esta xente son los tipos que se dicen y que hai que crear traballos y cuando se proponen cosas como el feminismo o como el Bable que pueden crear traballos y el Bable, el asturiano, y que pueden crear traballos Sí. y pueden ayudar para encima, van a les contra y dicen que Sí, creamos claro. chiringuitos, pero ¿en qué quedamos? Como la oficina del español. Ahora, que creo un traballo. Sí, y de solo, porque yo que sé, igual y hacían contestar emails. Sí, ¿no? Pero que llegue eso, o sea, y tan simple como que Sofitu, las instituciones, crear estructuras que faciliten la viabilidad, en este caso, del asturiano. Y eso pues eso que haya profesores de asturiano, eso que haya publicidad en asturiano y que eso lo dé a conocer. Ya así nada de fácil. Y lo mismo con cualquier otra cosa. Pero lo que se pide al gobierno y a las instituciones, ya que tienen que ser perres, yo siento lo mucho, pero ya eso. Porque no aunque la gente piense que ya da y perres a Ignacio Galán para que se vaya de vacaciones, no. Ignacio Galán fa el contenido en asturiano. Ignacio Galán non va dice de vacaciones, tranquilo, xente. Si por él fuera non salía de casa. Lumpas ya, de verdad, pero bueno. Pero que lle eso, que no, mira, que hay gente trabajando por ello. Y en eso consiste defender de algo. Pero bueno, habrá gente que no lo entienda. Hostia, Santi, vas mátame, estamos quedando cortos y no tengo nada más preparado, ninguna entruga más. Muy mal, Marcos, muy mal. Mira que tuviste tiempo, porque esta mañana vi que estabas durmiendo en vez de ir a la manifestación. A ver, no soy periodista, yo soy, no sé lo que soy todavía, estoy buscándome. Bueno, Pero mira, podemos hacer una cosa, tú sabes el chat GPT, ¿conoceslo? sí, Personalmente. sí. Pues- El próximo New World Order, tengo entendido. Sí. Pues voy a hacer que me faga él la entrevista. La entrevista, muy bien. Va a preparar el... ¿Y en más? ¿Conoces? ¿Dónde está el ratón? Llegará el Aquí. día en que las máquinas tomen el control, entonces ya están llamando. Ya llegaron al Bable. Ya. Les entrugues de chat GPT. Entonces, puse una pequeña biografía tuya que tengo escrita de un proyecto que no salió así nada de tal. Y a partir de ahí van a salirles preguntas. Venga, va. No sé qué va a salir. ¿va? Yo voy a leerte primero el del chat GPT clásico. Sí, vale. Y el del chat GPT de Diablo. Venga, empiezo por chat. Está escribiendo lo segundo estoy falando, por eso estoy rellenando un poco de tiempo. Vale. Vale, chat GPT clásico. Mira, esta lleva una pregunta. ¿Cómo fue la tu primera experiencia en el escenario haciendo comedia? Y si recuerdes cómo te sentiste en ese momento. Esa es buena. Sí, eso fue una collacia que estaba trabajando en un bar y nada, el bar ya era el Discovery inglés que lo llevaba Tito, digo, porque el bar ya no está abierto, pero Tito está con los otros proyectos. Y nada, montar en un concurso de monólogos y había un cómico que ya era de León, pero ese día no podía ir, entonces necesitaban de alguien que fuera y nada, fui yo. Y entonces enteréme el mismo día del mío primer monólogo, enteréme de que tenía que hacerlo. Entonces fue raro porque no me dio tiempo a ponerme nervioso. En nada, lo que hice es escribir 5 minutos de texto, llegar, contarles 4 charradas que cuento los collacios cuando estamos de fiesta y nada, pero luego apoyé que, claro, los míos collacios vinieron a velo, entonces fue como una excusa guapa para juntarnos todos y la verdad que llegué que estuvo bien. Pásalo bien. Siguiente pregunta. Este de chat GPT clásico también. Ujú. ¿Cuál fue el tu primer encuentro con el mundo de la comedia, así en general? Yo creo que se repite un poco. ¿Y cómo te llevó a convertirte en cómico? ¿Recuerdes cómo te sentiste en tu primera actuación en el micrófono abierto? Sí, y en la misma entruga. En el micrófono abierto en la Sí, cueva, un poco, sí. en el Teatro de las Aguas y en la misma entruga. Nada, vamos Sí, con... pero esa
Dime. En la cueva non foi la primera, Sí, no sé por qué non sei, pero sí, eso foi un micro abierto en inglés. Foi la primera en inglés, eso sí es verdad. Y la única. Por la verdad que no repetí. Yo quería ir ver monólogos en inglés y apetecíame probar texto para ver si funcionaba y tal. Entonces foi agarrar un alza, básicamente, y nada, aprovechar el fin de semana también para ver un poco aquello. La experiencia fue rara porque la gente que lo organizaba ya era perbona, portáronse súper bien conmigo. Pero no sé, no me sentía cómodo haciendo comedia en inglés, porque además yo como toda la gente que había allí eran nativos de países angloparlantes y otro tipo de humor, entonces, y tienen mucho mejores que yo también, tampoco te voy a engañar. Entonces, pero bueno, sí que me prestó la experiencia, pero no sé si la repetiría. Me prestó mucho el escenario, porque eso sí que ya era verdad que ya era un escenario guapo, como de un teatro ahí en la Latina. Hostia. Y no sé, la experiencia moló. Yo creo que, me puedo atopar a cosas, sí, pero bueno, ya tendría que ir a escenarios rollo, no sé, a lo mejor La Salvaje, cosas así, ¿no? ¿Y cómo adaptaste los chistes a la lengua? Al inglés, en este caso. Sí, mal. Básicamente mal. No, a ver, claro, como no había muchos juegos de palabras, o sea, quiero decir, tenía que hacer nada más 5 minutos, entonces quité todos los juegos de palabras y evité poner referencias culturales, porque claro, yo ríome bastante, por ejemplo, de Amancio Ortega, por lo que sea, yo no te agradezco. Entonces, claro, ahí había el peligro de que la gente que estuviera sintiéndome, aunque viviera en Madrid, no supiera quién era Amancio Ortega, porque igual es gente que lleva poco tiempo viviendo en Madrid, cosas así, ¿no? Entonces eso hacía un poco más difícil. Pero bueno, al final la apañamos. No, pero la gente rió, por lo menos, ¿no? Sí, no, si me dijeron cuando quería volver y tal, pero... Joder. pero ¿Y cómo no volviste? tormensa más. Escapaste. Hombre, sí, a ver, porque ya era un micro abierto, entonces ya era, o sea, no un Jedi de balde, ya era Palmar Perres, también te digo. Ya, bueno. Eso por una parte. Y luego porque yo un viaje son horas y horas de autobús y tal, y yo como, ni siquiera sé si lo faría por dinero. Bueno, pero ahora va a venir el AVE enseguida, entonces... Claro, eso sí. Eso... Silencio incómodo. Mercaremos un casoplón na sierra. A ver qué más entrugues tenemos por aquí. Voy a hacer otra del clásico. ¿Cuál es tu creo que esta te la pregunté yo, pero bueno, vamos otra vez. ¿Cuál es tu proceso creativo ahora de escribir y desarrollar los dos monólogos? ¿Tienes alguna fuente de inspiración? No, yo normalmente lo que hago es mandarme un mensaje por WhatsApp a mí mismo con lo que sé ya que me hizo gracia. Voy a la mi conversación y voy yendo lo que fui escribiendo y voy sacando cosas de ahí. Y además normalmente incluso no llegue que lo pruebe con los collacios, llegue que cuando estás haciendo el pijo, por lo menos también te sirve para tantear si ellos os fae gracia. Entonces, bueno, en ese sentido son bastante útiles. Yo sabes con quién uso mucho los textos. ¿Sabes a quién uso de conejillo de India? Lo digo en castellano porque no sé. ¿A quién? A la mioma. Si a mioma y fai gracia, yo que lo puede pillar cualquiera, porque intento ser un poco tal. Pero ese consejo, fíjate, dieronmelo en la facultad, no para humor, pero para traducción. Creo que era... Yo, por ejemplo, no me presten los monólogos, entonces no... No, la mía tampoco, por eso te lo digo. Claro, también, igual sí que es una buena idea. Yo acuérdome de una vegada que llego a casa y está mi mamá viendo monólogos en un teatro, bueno, esto de La Sexta. Y claro, decía ella, o sea, yo que la veo digo, ¿qué estás viendo monólogos? Y de repente dice, pero mira, pero que está el teatro en lleno, pero ¿cómo va a haber esa gente viendo
Viendo eso, pero que mira toda la gente prestando atención. Y ríen. Y todo así. Sí, claro, y pásenlo bien. Y además, igual ya era Dani Rovira, que yo como, hombre, si no te fa de gracia Dani Rovira. Básate de la vida. Claro. O sea, no, más que nada porque yo como un humor así muy popular y tal, que no tienes que decir, no yo que sé ya la cosa más underground del mundo, digo que a lo mejor hay gente que no me presta, pero Sino bueno, Ignatius. claro, por ejemplo, o Jay-Z. Jay-Z. Ignatius fai en el especial este que hicieron de Gila, que a mí préstame mucho Gila, no yo por tirarme lo clásico. Sí. En el especial que hicieron en Netflix fai una versión del monólogo este en el que escaece el violín Gila y que tal. O sea, una versión. No. O sea, no sé si la viste, recomiéndotela. Ignatius, o sea, no en Gila, Ignatius haciendo ese texto. Y yo creo que es el mejor homenaje que puedes hacer. No copiar tal cual, sino ser tú con el otro texto. O sea, bueno, Sí, claro. y un genio, y Pues ese sí. paisano y un genio. Dentro de la soy Ya, oscura. Sí. Sí, pero eso. A ver, al fin y al cabo, siempre va a haber clásicos y siempre va a haber gente que diga cómo se fae. Luis y Kay era el nombre que no me salía antes. Y yo, Jay-Z, que creo que yo un rapero. Siempre va a haber gente que diga cómo, o sea, que marque el camino de cómo se fae comedia. Entonces, Gila hacía stand-up cuando nadie hacía stand-up. En realidad. Todo el rollo este del teléfono y todo lo que sea, ya todo lo que quieras, y como un diálogo, pero ya era stand-up. Cuando probablemente en antes de que existiera el stand-up como tal. Por lo menos Y- en España. Sí, claro. Sí. De hecho, ahora hacemos un montón de cosas casi por cómo hacía las cosas Gila en el su tiempo. Pero, y nunca va a estar, o sea, yo creo que sí que está reconocido, pero creo que nunca va a tener el reconocimiento que merece. No, yo creo que si hubiera nacido siendo estadounidense o de algo así, se habría considerado como uno de los mejores cómicos de la historia. Sí, de seguro que sí. O sea, a la altura de Woody Allen. Yo creo que lo pondría a la altura de Woody Allen Que fácil. hombre, a mí Woody Allen cae mal, entonces claro, prefiero Luis de Yonche. O sea, que la se casó con la Sofía. Ahí está. A ver, yo soy Claro. Woody Allenista, pero reconozco que las cosas personales tan feas. Por eso, Gila encima parecía que ella era buena persona, gana puntos. No, a ver. Vale, que sí, que porque no sé qué me decía una vegada. No, pero no ya era la Sofía, porque ya hay que adoptar a la soez mujer, o no sé qué, dame igual. No, en realidad creo que el mío problema con Woody Allen, aparte de que, porque yo creo que no voy a saber en jamás si la su vida privada fue tan terrible como... No, eso no lo voy a saber. No me presta, quiero decir, no me huele bien, pero bueno. No vuelven. Pero a mí lo que me cansa, o sea, yo a mí que una persona le guste Woody Allen, pero bien, si yo también vi películas que me prestaron, pero para mí el problema es ese ínfules, ¿sabes? Eso me pasa, el fanatismo con según qué cosas, o con todas, sí. piédeme. Por ejemplo, a mí ahora ya caeme mal también Joaquín Sabina, pero cuando yo ya era adolescente, escuchaba muchísimo a Joaquín Sabina y me sé todos los canciones de Joaquín Sabina hasta, yo qué sé, 2012, por ahí yo creo que me los sé enteros. Pero esa gente que va de poeta urbano, Sí, no sé si me explico. Sí. de afeitado, sí, dices, no sé, no me, y yo fui espero no haber sido así, pero igual sí. Pero me cansa muchísimo. Ese que va con la guitarra entusiasmado. Ah, pues resulta que tenía aquí una guitarra. Voy cantavos. Nadie te lo pidió. Estamos hablando de Barbón, a lo mejor. Claro, por ejemplo. Más Perdón, entrugues. Sí. Claro, y que esta mañana no dormiste sí, como creo que yo. sí. Claro, llegué, estuve reivindicando los derechos de los altofalantes.
No, eso. Sí, claro. El fandom en general de cualquier cosa, incluso que sea algo que te mole. A mí eso de que escuchar según qué música te faiga moralmente superior Sí. a lo que sea, me parece muy lamentable, la verdad. Hostia, Ricky Morty, tío. El fandom mató a Ricky Morty da Fechu. Ricky Morty da Fechu. Sí, sí, sí. Yo vi la primera Sí, claro. temporada y... Tienes que... Sí. Tienes que ver Ricky Morty, tienes que... ¿cómo se- BoJack Horseman. BoJack Horseman. Claro, pero es que... a ver, es que ese es el problema. Que esas series molan, y como los Simpsons, molen. Pero cuando la gente usa eso como... A ver, si el todo ideólogo de un humorista es un problema. Sí, No sé si me explico. sí, da Fechu. Totalmente. Tú puedes qué sé, admirar a que y además puedes estar de acuerdo con que hay muchas cosas. Pero si la tu forma de pensar bien de lo que de cómo dice las cosas que entonces tienes un problema, porque que no saca digamos el su discurso o la su ideología de lo que dice el que Keke y ta Héctor de Miguel, que seguramente... con cualquier cosa, pero bueno. A ver, ¿qué más preguntas tiene? Vamos a acabar la última del clásico. Luego ya vamos al... ¿Podrías compartir con nosotros algún momento divertido o memorable que hayas vivido durante tu carrera como cómico hasta el momento? Estoy pensando cosas que se puedan contar. O sea, no me imaginéis una vida de excesos que no. Pero no, estoy pensando cosas que no impliquen a otras personas, cosas así. Acuérdate del título mira, de... Ya, esto no lo ven ahí. Sí, mira, pocas veces me pasó esto que voy a contar. Bueno, yo, mi mamá, fae unos años operó el corazón. Y entonces, pues nada, está bien, o sea, trataron la per bien de Luca y lo que quieras. Y entonces, ella, después de operarse, tuvo la UCI, te lleven un día, me parece que lleve, o dos, ahí como a recuperarte un poco de la operación antes de ir para planta. Y entonces fue a vela y tal, y de la que marcho se acerca una enfermera a, pues lo típico, debía estar curiándole ferides o lo que sea, y dice, oye, ¿es de ahí que ella era el tofio? Y dice, sí, depende de lo que quisiera, pero sí. Y dice, ay, ya que tuve el otro día viéndolo en un bar, y fíjome una gracia porque parece en serio. Y entonces fue de las pocas veces que me reconociera a alguien, y fue en el Luca. Vamos a lo bueno, vamos al GPT Diablo. Que este puede salir... Pueden salir cosas interesantes en realidad, o cosas muy turbias. O sí, no hay término medio. No me responsabilizo. Y a la misma antruga de momento. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste la primera vez que subiste al escenario? ¿Acaso pensaste que eras un puto genio del humor desde el primer momento o te cagaste un poco por encima de los nervios? Venga, no te hagas el inocente, que todos sabemos que los comediantes sois unos jodidos adictos a la atención. Attention for. Un poco sí, no te lo voy a negar. Hay de todo. Eso sí, no me sentí un puto dios. Y era como una excusa para juntarnos, entonces eso bien. Siguiente entruga, de Diablo, ¿eh? Oye, Santi, seguro que tuviste momentos de mierda en tu carrera, joder. ¿Alguna vez te enfrentaste a un público hostil? Está bien buena, ¿eh? ¿Alguna vez te enfrentaste a un público hostil o te llevaste un buen tortazo en el escenario? Cuéntanos cómo te arreglaste para salir vivo de estas situaciones. O si lloraste como un bebé, pon aquí. La vegada que más cerca tuve de llevarme una hostia en un monólogo fue bastante irónica. Porque, a ver cómo te cuento esto. A ver.
iba con collacios que vivimos todos a hacer un bolu juntos. Entonces, un de ellos yo he conocido como el cómico facha. Hostia. Y Carlos Pisco, que fue concejal del PP en Cangas de Narcea, entonces un poco de cómico facha sí que tiene. Entonces, la única razón por la que digo quién ye, porque así es más gracioso. En Tama, Colsotes, tú, y hay un momento en el que dice, y yo soy monárquico. Cosa que es verdad, o sea, lo dice en serio. Un de los que estaban entre el público, con una copa de balón en la mano, vacía, por supuesto, sentamos a berrar. ¡Viva el rey, hijos de puta! No sé qué y tal, la Guardia Civil. Porque pensaba que ella era coña. Entonces, lo más cerca que tuve de llevar una hostia en un monólogo fue de un facha por culpa del cómico facha. Pero porque pasabas por ahí, o sea, ni siquiera... Sí, yo estaba así, yo no había entamado todavía. Si yo no dijera nada, solo necesité tú, creo recordar que lo que más falaba ya era de droga, que yo como tampoco, o sea, de droga de otros, por supuesto. Y fue gracioso porque yo lo pensábamos, era como la vez que más cerca tuvimos de llevarles fue por culpa de un tío que pensaba igual que el tío que nos iba a pegar. Porque no llevabais el cartel de sarcasmo. Bueno, de no sarcasmo en este caso. Claro. A lo mejor si hubiéramos hecho eso, pero como no, pues no nos quedó otra. Bueno, escucha, Santi, pon el diablo y que ya te trata con confianza. Claro. Supongamos que hay un prove desgraciado que quiere ser como tú. ¿Qué consejo darías? ¿Qué consejo darías a este pobre iluso? Dirías sí que se prepara para una vida de fracasos y humillación. Estoy yendo, ¿eh? Sí. Sí. Sí, yo parece buena idea. Prepárate para la frustración, para que nada salga como tú quieres, para que la gente la gente alto rodius se llama bona, pero te pasen cosas malas igual, y no estudies, porque yo estudié, pero para lo que me sirvió, mira, no fallas. Y si vas a estudiar, que no sea filología. Eso añádolo yo. Exacto. Bueno, ahora lingües modernes o algo así, ¿no? Sí, estudios ingleses, o no sé cómo se llama, algo así. O sea, bueno, falo por mí. A mí yo creo que me aprobaron porque ya era de la última generación de Bolonia y en plan, mira, déxalo. Que marche. Yo creo que no, porque conozco gente que no tenía clases, pero sí que tenía exámenes después de Después de Bolonia. acabarnos del plan, sí, pero solo tenían exámenes, no tenían, no voy a decir nombres, pero ya te lo diré después. Pero sí, yo topé gente que años después terminó la carrera, y yo creo que todavía con el plan antiguo. Con el plan en plan ya, mira, fai los exámenes pero no te aguantamos más. Sí, en plan, nada, mira, puedes pirar clase. El sueño de todo universitario. Bueno, sueño no, porque en realidad tampoco... Bueno, sí, tampoco vamos. Tampoco es muy difícil. Va. Última de ChatGPT Diablo. Oye, campeón, ¿qué tal te sientes falando en asturiano en estas actuaciones? ¿Crees que los espectadores asturianos se parten de risa solo porque suenen graciosos los acentos? Venga, cuéntanos si te crees el puto rey del humor nada más por falar en otra lengua. Bueno, no, yo creo que llevo una entruga en realidad, ¿eh? No va desencaminado, sí. No, aquí, hombre, lo malo que la respuesta sería seria. Que faigas humor en asturiano no quiere decir que teas riéndote el asturiano. Es el principal problema. La gente piensa que cuando hacemos humor en asturiano estamos riéndonos
del asturiano, de lo rural, etc, etc, y non é el caso, o sea, pero bueno, no, la xente, a ver, yo lo que pasa é que cuando, o sea, si faigo humor no asturiano, lleva xente que sabe a lo que va, que sabe lo que quiero decir, público. Si yo faigo un monólogo nubieu, y no porque sella Ubieu, o sea, en cualquier ciudad, donde sella, pero un bar que non sella, que non te ha ambientado, que non tenga ese Ese beso Dinero. igual a... sí, claro, col asturiano, pues entonces non lo faigo porque entiendo que la xente non é que non entienda el asturiano o lo que sea, sino que puede pensar que la parodia va por ahí y yo no quiero. Claro, y otro target al final. Claro. Entonces, a ver, pero eso sí, yo que sé, la think, que sí que está un poco más vencellado a la cultura asturiana, a la lengua, etc, etc, pues entonces igual sí que puedo proponer de algo, sí que eso solo va a dar para hacer escarnio, entonces no. Bueno, pues yo creo que quedó una cosa bastante redondina. No, Bien, no bien, hagamos bien. chamu- Alégrame. Bueno, perdón a la gente, a los dos, a mi ma y a la ma de Santiago por el sonido, que dieron un poquitín de Bueno. guerra. Bueno, tuvimos ahí como media hora intentando arreglarlo, no hubo forma. Soy técnico, pero estoy en paro, por algo será. Bueno, muchas gracias, Santi. Y nada, para otras Gracias a ti. cosas, seguimos falando. Estoy ahí, vale. Seguimos falando Sí. y estas cosas. Eso ya. Muy bien. Pues nada, gracias a ti, Marcos. Falamos, vale? Falamos. Venga, hasta luego.